Cuando el siglo XVI daba sus primeros pasos, España experimentó una profunda transformación a nivel social, económico y político. El arraigado catolicismo español vio nacer entre sus filas movimientos poco tradicionales, que no estaban de acuerdo con la Iglesia Católica, y que pasado el tiempo constituyeron una nueva realidad religiosa, como lo fue el caso del protestantismo europeo, inspirado en las ideas de Martín Lutero, o de la doctrina ibérica llamada alumbradismo de los siglos XVI y XVII, influida por el mundo de herejías medievales como el gnosticismo y arrianismo. El término alumbrados se deriva de la palabra illuminati, que significa iluminados por la luz de Dios, por la luz del bautismo. Y nada tienen que ver con los iluminados italianos aludidos en célebres películas taquilleras del siglo XXI. Los grupos de alumbrados o iluminados españoles tenían como guía espiritual a un clérigo, el cual era llamado corifeo. Este, a su vez, daba fe de la beatitud y santidad de las discípulas o beatas que le seguían. Es una herejía que surge en España, y que traspasa, ¿no? Ahora sí que traspasa las fronteras y para finales del siglo XVI tenemos casos aquí en Nueva España. Un alumbrado es aquel que practicaba la oración mental y a través de esta se llegaba a un éxtasis y mediante ese éxtasis se llegaba a la comunicación directa con Dios. Y una vez estando en esa unión, el individuo podía cometer cualquier tipo de acción, sobre todo de índole sexual, y no era considerado por él pecado. Claro, para la Iglesia Católica, evidentemente que eran pecaminosos, ¿no? Por ello mismo, pues fueron a parar a las filas de la Inquisición. En el ámbito social, este periodo denominado el Siglo de Oro Español estuvo regido por las enseñanzas, influencia y dominio de la Iglesia Católica, que cruzando las aguas del Océano Atlántico, llegó a Nueva España de la mano de los primeros frailes y colonizadores del Nuevo Mundo. La Iglesia literalmente regulaba la vida de las personas, desde el nacimiento hasta la muerte. La Iglesia Católica era la encargada de ver todos estos comportamientos y para ello impuso una serie de estrictas normas morales que, de acuerdo a los documentos, vemos que pues, había algunos que transgredían esas normas, ¿no? Sí, el discurso decía que para manejar ahora sí que estas cuestiones sexuales debían de ser mediante el matrimonio, ¿no? Así estaba completamente, permitido, era permitido. Y consideraban pecado el tener, el gozar una relación sexual, ¿no? El deseo era algo pecaminoso. Entonces trataban siempre de controlar esta situación. Aunque bueno, una cosa es el discurso, que siempre manejó la Iglesia Católica, y otra cosa la cotidianidad de los individuos, ¿no? Vemos que pues a veces vivían amancebados, no estaban casados, vivían amancebados o cometían adulterio, por ejemplo, ¿no? En general, los alumbrados en poco tiempo se convirtieron en un grupo de disidentes religiosos que cuestionaron la autoridad de la Iglesia Católica, lo que significó negar su legitimidad como institución y restarle importancia a la función social de ésta. En oposición a la rigidez de las prácticas cotidianas de la época, estos iluminados reclamaron el derecho a vivir la religión como experiencia personal, sin que hubiera necesidad de tener intermediarios o clérigos de por medio. Por otra parte, también profesaron la libertad de la oración mental, entendida como que cualquier simple mortal podía tener comunicación directa con Dios. Buscaban a toda costa una perfección espiritual y dedicarles toda su vida a Dios. Sin embargo, lo que verdaderamente causó escándalo en la sociedad, sobre todo entre las clases populares, fue que según los alumbrados, el amor puro conllevaba a la impecabilidad, o en otras palabras, hicieran lo que hicieran, si practicaban la oración mental,
se encontraban en la vía más corta para alcanzar la tan ansiada búsqueda de Dios, y por lo tanto, no había culpa de por medio, ni pecado que perseguir. Cualquier hecho está permitido. O al menos así lo vivieron la monja Agustina de Santa Clara, discípula preferida del clérigo español Juan Plata, el cual transmitía la doctrina alumbradista tanto a religiosas como a laicas, y a uno que otro eclesiástico apasionado. A este individuo lo nombran por ahí de 1589 capellán del convento de dominicas de Santa Catalina de Siena. Agustina es una criolla que entra al convento a los 18 años, pero como muchas mujeres de su tiempo, entran por estatus social para la familia, no tanto por vocación religiosa, ¿no? Pero bueno, esta mujer se enferma, pues le pide a Dios que la cure y que bueno, ya iba a dedicar su vida, ¿no? Entonces, y ya, ahora sí que se encuentran ahí en el convento. Este individuo empieza a introducir estos conceptos de la práctica de la oración mental, ¿no? Y surge una relación amorosa entre ellos, ¿no? Que al final de cuentas pues fue un escándalo entre las novicias y las monjas, ¿no? Porque era de todos conocidos. O sea, llegó un momento en que ya no lo hacían privadamente, sino ya era del dominio público, a tal grado de que en 2 ocasiones, en 2 noches, se suben a la azotea del convento y tienen relaciones sexuales. Para Juan Plata, Santa Clara no podía pecar, porque gozaba de un alto grado de santidad. Padre mío, tú sabes que nuestra relación fue solo una comunicación de espíritu. No podíamos cerrar viviendo en amor. La consecuencia de que en muchas conciencias la espiritualidad y la carnalidad del amor no estuvieran bien deslindadas, trajo consigo que el amor impoluto, limpio y sin mancha, se transformara en un amor libertino. De esta manera, lo que entendían los alumbrados por impecabilidad, para la Iglesia Católica fueron deshonestidades carnales, deleites impuros de conductas de índole sensual y sexual, como los tactos lascivos, coitos, masturbaciones y la eyaculación. El alumbradismo abrió toda una gama de posibilidades, con las cuales se podía dar rienda suelta a los sentidos. La vanagloria se disfrazó de humildad. La gula se convirtió en hambre. Las poluciones o eyaculación se transformaron en mortificaciones del espíritu. Y el coito se volvió comunicación del espíritu. Acciones que para los alumbrados y su alto grado de perfección, como dijimos, nunca significaron pecado mortal ni venial, pero a los ojos del control eclesiástico sí constituyeron una abierta transgresión. Por ejemplo, en el Edicto de Toledo de 1529, la Inquisición reunió 48 proposiciones que distinguían al alumbradismo para su enjuiciamiento. Estos documentos, ¿no?, que se llaman edictos, los había generales y los había particulares. Por ejemplo, los generales, te digo, era una especie de catálogo de delitos, porque veía, por ejemplo, cómo reconocer cuando eran judaizantes, cuando eran maometanos. En el caso de los alumbrados, inclusive empieza así, si sabéis o habéis oído decir que alguna persona practica o le da mucha importancia a la oración mental, y bueno, o sea, tenían más cosas, ¿no? Pero digamos era el principio de las curanderas, de los libros prohibidos. El éxito del alumbradismo se debió a 2 razones fundamentales. En primer lugar, los alumbrados acariciaron las fibras más íntimas de la espiritualidad española y de Nueva España, atrayendo tanto a místicos, santos y reformistas, como a herejes y falsos predicadores. La segunda razón fue que los postulados de la doctrina alumbradista llegaron a la población misma, o sea, que salieron de los espacios privados y los recintos religiosos para difundirse en la calle, en las plazas públicas y portales.
El nuevo giro que tomó el alumbradismo hizo que el movimiento se volviera un espectáculo célebre y popular, acarreando con ello la admiración de cierto sector del pueblo. Hubo asombro de cómo los alumbrados se rendían al amor divino mediante los llamados indicios del amor de Dios. Raptos, arrobos, estados de puerilidad, temblores y visiones. Estas acciones constituyeron toda una demostración extraordinaria para hacer patente el estado de virtud y santidad que Dios les había concedido, pero también se convirtió en la forma más fácil y rápida de obtener importantes ventajas, como banquetes, alhajas, dinero, vestidos y morada, lo que les permitió ascender a un estatus socioeconómico más alto del que gozaban antes de ser tocados con la luz divina de Dios. El rechazo de la Iglesia Católica y la intervención de la justicia inquisitorial no se hicieron esperar, tal y como sucedió en el caso de las hermanas Romero, en la Nueva España del siglo XVII, quienes, siendo criollas, originarias de Puebla, fueron introducidas en el mundo de la virtud mediante lecturas espirituales, por su padre biológico Juan Romero Zapata. Estas mujeres eran unas criollas oriundas de Puebla, que vivían en el pueblo de Tepetlostoc, en la jurisdicción de Texcoco. Bueno, pues ahí estas mujeres se dedicaban a hacer fiestas, cada rato hacían fiestas y por lo tanto escándalo, y se abrazaban con los hombres, invitaban a puros hombres, mujeres casi no, o sea, ahí estaban ellas, no, pero otras mujeres no había más que ellas, y bueno, invitaban a un montón de individuos, ¿no? Llegó a tal grado el escándalo que los indios del pueblo las votaron. En Nueva España, la infiltración de la doctrina alumbradista se debió a la emigración de españoles que, ávidos de fama, fortuna, honor e hidalguía, llegaron a poblar las nuevas tierras conquistadas. Este español proveniente del Viejo Mundo trajo consigo todo su bagaje cultural, incluida la inquietud religiosa característica de la época. Inquietud que, practicada de forma contraria a lo que estipulaba la Iglesia Católica, significó el arribo de la herejía a Nueva España. En términos generales, podemos decir que el alumbradismo del siglo XVI en Nueva España tuvo como trasfondo encubrir comportamientos de índole sensual y sexual. Por ello, algunos de sus partidarios, con pretexto de santidad, contemplación y perfección extraordinaria, cometieron toda clase de acciones deshonestas con diversas personas, pues decían que en sus actos no había pecado alguno. Bueno, más que sexualidad, en los documentos aparece como deleite sensual o sensualidad, ¿no? La palabra sexualidad es así, surge hasta principios del siglo XIX, entonces más bien en los documentos es esta cuestión del deleite sensual, ¿no? Y bueno, la concebían como, si no era mediante el matrimonio, o sea, era algo pecaminoso, ¿no? Que no estaba permitido, sobre todo ciertas posturas sexuales, ¿no? Que se consideran hasta crímenes carnales, ¿no? Como el sexo oral o el sexo anal. Por ejemplo, para justificar los besos, la eyaculación o la cópula, los practicantes de la doctrina alumbradista afirmaron que si los actos de amor se hacían con buena intención, no eran pecado. Por supuesto que la Iglesia tenía una opinión muy diferente al respecto. Ellos practicaban el amor de Dios y a través de ese amor, pues bueno, se convertían en seres impecables, ¿no? Porque estaban, tenían el don de la gracia, ¿no?
Y mediante eso, pues ya cualquier acción que ellos cometieran, como estaban en un estado de perfección tal, pues no era considerado pecaminoso, ¿no? Y sobre todo se refiere a estas cuestiones de índole sexual, ¿no? Los alumbrados novohispanos pertenecieron a las clases pobres y estratos medios de la sociedad. En su mayoría, apenas sabían leer y escribir. Sin embargo, supieron aprovechar el espacio y tiempo que vivieron. El barroco novohispano fue una época de religiosidad desbordante, reflejada en la adoración excesiva de imágenes santas, pasión por las reliquias, milagros, ritos, ceremonias, fiestas, promovidas principalmente por la propia Iglesia Católica. Etapa donde lo maravilloso y sobrenatural cobró tal resonancia que se convirtió en algo cotidiano para todos o casi todos los moradores de la Nueva España, y que permitió la proliferación de hechiceros, curanderos, brujos, astrólogos, adivinos, milagreros y, por supuesto, alumbrados, que junto con las visiones y revelaciones divinas incorporaron nuevos componentes, como el don de la curación y la capacidad de adivinar sucesos pasados y futuros. A donde iban y asistían era la iglesia de Santa Catalina Virgen y Mártir. Ellas vivían por ahí, en la calle ahora de Brasil, en lo que se llama la calle de las novias, ¿no? Por ahí es que estas mujeres vivían. Bueno, 3 de ellas, porque María estaba casada y ella se fue a vivir junto con su marido y sus hijos a otro lado. María Romero, casada con Diego Pinto, empezó a dar muestras de su virtud con ayuda de su padre espiritual, el clérigo presbítero José Bruñón de Bertis, natural de Navarra, España, con quien además mantenía relaciones íntimas. Fingía en sus sesiones gozar de la gloria de Dios mediante sublimes trances que terminaban siendo violentos. Don Evaristo, su esposa dice que está en paz, que no olvide cuidar de su madre y de ser generoso con los más necesitados, sobre todo a los que ayudan a los más necesitados. Así será. Así lo haré. Doña María, no se vaya. Dígame más. Dígame más. ¿Qué más debo hacer? ¿Qué dice mi amada esposa que debo hacer? Estos le sirvieron para que ella, su marido y sus 3 hijos pudieran sobrellevar la vida dura y difícil que, según ellos, les había tocado vivir. En general, con estas características, los alumbrados lograron ganarse el reconocimiento de su comunidad y el tan ansiado prestigio social, además de múltiples beneficios económicos, dinero, ropajes, alhajas, manjares, entre otros. Tal y como sucedió después de un tiempo a las hermanas Romero, de quienes se cuenta que incluso iban por ellas en carruaje. Para realzar su beatitud, las 3 Romero solteras agregaron a sus nombres el del santo que las había salvado de alguna enfermedad, desgracia o mal camino, haciéndose llamar Nicolasa de Santo Domingo, Josefa de San Luis Beltrán y Teresa de Jesús. Vaya, Teresita de Jesús,
¿El Señor sí que ha sido generoso contigo? ¿Qué querías, joven y bella y además doncella? Hasta los ángeles interceden por mí. Serán los ángeles caídos, porque a mí los serafines con su canto sublime, después de hacerme saber la historia de los fieles que a mí se acercan, cuando despierto del arrobamiento, compensan la pureza de mi alma con el brillo de sus joyas. Es el anillo de la esposa de don Evaristo, eres una... Doncella, igual que tú, hermanita menor. Me lo prometió a mí primero, dámelo. La más chica, Teresa, pues era ahí los documentos que dicen que era la más, ahora sí que la más escandalosa, la más lujuriosa. Estuvo, de hecho, tenía hasta relaciones sexuales con un tío paterno. La supuesta santidad de las hermanas Romero culminó en una franca rivalidad entre ellas mismas, principalmente entre Josefa y Teresa, quienes no cesaron en lanzarse pullas para ver quién era más santa y así obtener mejores obsequios. Por otra parte, aunque públicamente habían hecho voto de castidad, lo cierto es que estuvieron amancebadas, teniendo relaciones sexuales con diferentes hombres, desde su confesor y guía espiritual, José Bruñón de Vertis, hasta algunos moradores de Tepatlaostoc, relaciones de las cuales quedaron embarazadas, dejando a las criaturas en casas ajenas después de parir. Finalmente, en 1649, ante todo lo acontecido, las hermanas Romero fueron aprehendidas por el Tribunal del Santo Oficio y encerradas en cárceles secretas, donde Teresa, que iba encinta, dio a luz a un niño llamado Juan. Mientras que en la España del Siglo de Oro se consideró a los alumbrados como un serio problema de herejía, en Nueva España el fenómeno se fue transformando de un movimiento herético a una simple cuestión de relajación de costumbres. Sin embargo, para unos y otros, la Inquisición impuso el castigo correspondiente a todos aquellos que trastocaban la fe y la moral católica. La abjuración o retractación del error, el destierro, la humillación pública mediante azotes, portación de un capotillo o un sanbenito, así como la reclusión en claustros o casas de recogimiento. En ocasiones, como en el caso de las Romero, dos de las hermanas, María y Josefa, por ejemplo, murieron en su celda. En el caso de Nicolasa, pues sí recibió su sentencia, pero muere, o sea, fue en 1656, le dan la sentencia, y tenía que estar recluida 4 años en el Hospital de la Concepción, pero muere un año después, en 1657 muere, ¿no? Y Teresa, sí, igual es condenada, o sea, 10 años estuvo en la celda hasta que le dan su condena. Por su parte, el clérigo José Bruñón, confesor de las Romero, fue calificado por el Tribunal del Santo Oficio como impenitente, hereje y ateísta. Murió en las llamadas cárceles secretas en 1656. En términos generales, podemos decir que el problema con el grupo de los alumbrados en la Nueva España no radicó en su existencia, sino en la actitud que las autoridades del Santo Oficio y la opinión pública, en voz de la comunidad, tuvieron hacia ellos. La supervivencia y hasta cierto punto el éxito del alumbradismo consistió en la relación que hubo entre alumbrado, seguidor, comunidad e inquisidores. El alumbrado dando aparentes muestras de virtud, poniendo sus dones divinos al alcance de quien lo necesitara. El seguidor, alabando la figura del corifeo, porque éste lo ayudaba a obtener gracia celestial. La comunidad, reconociendo el papel que desempeñaba el alumbrado al facilitar el bienestar a muchos de ellos. Y por último, los inquisidores,
quienes fueron los encargados de demostrar, a través de varios interrogatorios, que las manifestaciones de santidad del alumbrado fueron simplemente un vil embuste. En todos los juicios que se tienen registrados en el Archivo General de la Nación, los alumbrados novohispanos terminaron por reconocer que sus acciones fueron motivadas para obtener poder, prestigio y privilegios económicos, aunque de inicio algunos argumentaron en su favor que era el mismo demonio quien los tentaba y ponía a prueba.